Sección tercera del Código Penal. Artículo 24. Tentativa. La tentativa desempeña un papel fundamental en la determinación de la responsabilidad penal de un individuo. En el artículo 24 del Código Penal de Costa Rica, se establece la definición y los criterios que deben cumplirse para que se configure la tentativa en un delito. Veamos con detalle qué implica este concepto y los elementos clave que lo componen. Artículo 24. ¿Cuándo existe tentativa? Hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un delito, por actos directamente encaminados a su consumación y esta no se produce por causas independientes del agente. No se aplicará la pena correspondiente a la tentativa cuando fuere absolutamente imposible la consumación del delito. La tentativa está estrechamente vinculada al iter criminis o camino del delito que vimos en el post anterior, particularmente a la etapa de ejecución. Si no lo has visto, te invito a verlo antes. Esto significa que la tentativa se configura cuando los actos de ejecución han comenzado, pero la consumación del delito se frustra debido a factores ajenos al autor. Esto marca el momento a partir del cual el Estado puede iniciar acciones penales, mientras que los actos de planificación o preparación previa, como vimos en el post anterior, permanecen sin sanción penal. Para determinar si existe tentativa, se sigue la teoría individual objetiva, que se compone de tres elementos esenciales que veremos a continuación. 1. Elemento subjetivo. 2. Elemento objetivo. 3. Falta de consumación. Elemento subjetivo. Los actos de ejecución deben estar de acuerdo con el plan del autor y la representación que éste tiene del delito. Debe haber, al menos, dolo eventual, lo que excluye la posibilidad de una tentativa culposa. Por ejemplo, si un individuo tenía la intención de causar lesiones o la muerte, el delito se calificará como lesiones consumadas o tentativa de homicidio, según corresponda. Elemento objetivo. El agente debe poner en marcha la realización del delito, y los actos deben estar directamente encaminados hacia su consumación. Esto implica una inmediatez tanto fáctica, no hay otros actos pendientes, como temporal. Además, se debe considerar si los actos ponen en peligro el bien jurídico protegido. Falta de consumación. La tentativa no existe si el delito ya ha sido consumado, es decir, si se han cumplido todos los elementos del tipo penal. Esto depende nuevamente del plan del autor, ya que un delito consumado puede ser reemplazado por un delito en grado de tentativa si la intención del autor se dirige hacia este último. Casi scary. Sin embargo, todo lo anterior hace referencia a la tentativa que se da en aquellos casos donde el delito se frustra por causas o elementos externos o ajenos del autor. Sin embargo, ¿qué sucede si el mismo agente o autor del delito decide desistir por su propia voluntad? ¿Existe tentativa por omisión, es decir, dejar de hacer algo? ¿Existe tentativa en los delitos de peligro abstracto? Cuando el autor decide desistir por voluntad propia, eso se conoce como desistimiento voluntario. El desistimiento voluntario ocurre cuando el autor decide interrumpir los actos ejecutivos antes de que se consuma el delito. Esto resulta en una tentativa inacabada. En casos donde el autor ya ha realizado todos los actos necesarios para la consumación, debe evitarla activamente para calificar como un arrepentimiento activo. El Código Penal no regula la figura de tentativa inacabada, sin embargo la doctrina indica que la tentativa inacabada no es punible, solamente aquellos actos que el actor hubiera llevado a cabo en la etapa de ejecución antes de desistir voluntariamente. Con respecto a la tentativa también es posible en los delitos por omisión. Sin embargo, la aplicación de este concepto varía según el tipo de omisión. Mientras que en los delitos por omisión impropia se ha aceptado la posibilidad de tentativa, en los delitos por omisión propia, la doctrina está dividida. Algunos la aceptan en ciertos casos, especialmente cuando la omisión lleva a un resultado. Con respecto a los delitos de peligro abstracto, la tentativa se acepta en los delitos calificados por el resultado bajo condiciones especiales. Sin embargo, en los delitos de peligro abstracto, la jurisprudencia ha rechazado la posibilidad de tentativa. En los delitos de peligro concreto, la aceptación de la tentativa depende de diferentes criterios, como la realización parcial del tipo o el dolo de causar el peligro. A modo de conclusión, es importante señalar que la tentativa de un delito contravencional no es punible. Recuerda que los delitos contravencionales en el sistema penal se refiere a conflictos menores que por lo general son señalados con multas. En este tipo de delitos no se admite la tentativa. Tampoco se admite la tentativa en los delitos culposos, debido a que el sujeto necesita actuar de manera intencional para cometer el delito, delitos dolosos.
La tentativa en el derecho penal de Costa Rica es un concepto crucial que se aplica cuando se inicia la ejecución de un delito pero la consumación se frustra por causas independientes del agente. Los elementos subjetivos y objetivos, junto con el desistimiento voluntario, juegan un papel importante en la determinación de la responsabilidad penal. Además, la tentativa puede ser aplicada tanto en delitos de acción como en delitos de omisión, siempre que se cumplan los criterios establecidos por la ley y la jurisprudencia. Si tienes algún caso en el que necesites ayuda, no dudes en contactarme. GB Soluciones Legales.